don Roberto Rodríguez Rabanal, sociólogo de la Católica. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá, luego de escuchar, participar, abrir y cerrar los ojos después del largo debate de la Ha presentación del habido, gabinete, ¿no? sí, una primera pregunta. Ha habido una vigilia que promovió el Frente, ¿no? El Frente Democrático por la Gobernabilidad. Un primer comentario sobre el tema, porque creo que es importante la participación de los jóvenes en estos escenarios nuevos que se están creando a raíz de esta desigualdad que tiene nuestro país. No, apenas supimos la fecha de presentación del gabinete en Asamblea General del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, acordamos realizar una vigilia la víspera, o sea, el día miércoles 25, y un plantón a lo largo del día, desde las 8:30 de la mañana, el mismo ayer, pues el día 26, y que ha continuado con algunos sectores también el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Que esto no es un tema entre poderes del Estado, sino que la población también tiene que manifestarse, decir su palabra. En función de ello es que se dieron este tipo de manifestaciones con un criterio de expresión firme, el respaldo al gobierno, al gabinete y con tranquilidad, más allá de las provocaciones sobre ese grupo. Y quisiera alertar, ¿no? De ese grupo denominado la resistencia, aunque ahora lo están rebautizando como la pestilencia. Es un grupo de mercenarizado, sumamente agresivo, y también pude divisar, yo he estado ahí a pocos metros, ¿no? La vista no me engaña, gente con casco, con expresiones racistas, muy insultantes, y que en realidad revelan que en el país se está gestando un peligroso movimiento fascista Fascista. al cual hay que darle el pare. Yo creo en democracia, con las armas del diálogo, con las armas de la democracia. Pero ha sido positivo, y ahora la celebración del voto de confianza, pero con serenidad, ¿no? Claro. Sin altanería, sin soberbias. Creo que ahora hay que pasar a una nueva etapa con mucha humildad y afirmar la democracia y la gobernabilidad. Uh-huh. La participación, un primer comentario, Roberto, de la participación de los ministros, que ha sido para mí gratamente satisfactorio y seguramente para la gran cantidad de televidentes que tenemos, sobre todo en la parte final con los logros, ¿no? O sea, del ministro de Salud se esperaba una participación con conocimiento, porque es un buen profesional, igual el canciller Maurtua, que ha entrado muy bien a ese equipo de trabajo. Del ministro de Economía ni comentar, igualmente que del ministro de Educación, pero de otros ministros como el ministro Sánchez, que ha asimilado rápidamente, es psicólogo de profesión, sanmarquino, pero que ha asimilado rápidamente su presencia en el Ejecutivo, no en el Legislativo como congresista, sino y ha dado cifras importantes de optimismo en lo que significa aparentemente lo que se criticó al inicio, Roberto, en la culminación de la exposición ayer del Premier, que había mucho ofrecimiento social y de dónde se iba a financiar. Pero creo que Roberto ha podido aterrizar muchas de estos ofrecimientos y de la forma como se van a trabajar en lo inmediato, que tiene que ser un asistencialismo de todas maneras en lo inmediato, pero que se tiene que ir hacia el otro paso, ¿no? De dar trabajo, crear las fuentes de trabajo, crear lo necesario para que la economía se reactive, sobre todo de los más pobres. Roberto. Bueno, lo primero es que la presentación, la exposición de 7 ministros: Economía, Salud, Educación, Agricultura
turismo, comercio exterior, mujer, poblaciones vulnerables y relaciones exteriores, ha sido la mejor respuesta a aquellos parlamentarios que con mucha soberbia han afirmado en las últimas horas de que se trataba y se trata del gabinete más mediocre de la historia del Perú. Yo creo que la intervención de los 7 en representación del conjunto ha sido muestra de que existe una visión integral de desarrollo del país, por un lado. Por otro lado, están definidos planes de mediano y largo plazo a partir del plan bicentenario y el mensaje presidencial del 28 de julio, pero al mismo tiempo se han planteado un conjunto de políticas públicas específicas y acciones concretas. Solamente quiero destacar 2 de todas las expresiones, ¿no? La primera, la del ministro de Economía, mi siempre buen amigo y compañero Pedro Franque, quien ha sido claro: hay que financiar todo lo que significa las propuestas, iniciativas y ejecución de políticas públicas. ¿Cómo se va a lograr eso? El famoso cómo que se le reclamó a todos los gobiernos y gabinetes de años anteriores y que no han podido responder, es a través de una mayor recaudación tributaria. Ha dado datos concretos. El Perú, si bien ha aumentado un poquito el porcentaje de recaudación de ingresos por impuestos, por tributos, ha llegado al 15.5% en relación al Producto Bruto Interno, ha recordado que el promedio en América Latina es de 22%, y los países de la Organización Mundial de Comercio y Desarrollo al cual aspiramos ingresar está en el 30%, un poco más. Entonces hay mucho camino por recorrer, y ha señalado claramente que la mejora de la tributación tiene varios aspectos. Uno, evitar la evasión tributaria, o sea, los que se corren y no pagan, no quieren pagar. 2, la elusión tributaria, los que dicen debo pagar tanto cuando en realidad deben pagar mucho más, eluden, elusión. Y tercero, evidentemente hay una cuestión de exoneraciones tributarias que a mi modo de ver se ha hecho uso y abuso de las mismas desde la época del fujimorismo y que ahora tendrán que sentarse en una mesa y revisarse. Aquellas que han tenido todas las facilidades de beneficio hasta acá nomás, y aquellas que sí amerite continuar, se verá caso por caso. Eso es en el plano de la economía, recaudación, y otra en el plano de la mujer, poblaciones vulnerables. Este sistema de cuidados, que creo que es muy importante, porque reivindica el rol de las mujeres en cuanto a su atención integral, en salud, y al mismo tiempo nos ha recordado la ministra Anaí Durán, mi colega, que la cantidad de gobernadoras regionales mujeres actualmente está en 0, de alcaldías en lo mínimo, y por tanto hay que promover mayores espacios de representatividad de las mujeres, que como bien dijo, son la mitad, pero están lejísimos de ser, no quiero hablar de la mitad, sino de la 10ª parte de lo que deberían ser en cuanto a representación. Son tiempos de cambio y estas son señales positivas. Sí, otro tema para comentar, Roberto, es el referido a la corrupción. La corrupción también es un tema prioritario en estos tiempos de nuestro país, que hay que actuar de manera conjunta, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, quienes tengan intervención a nivel de persecución y de acción judicial o penal, Contraloría y Poder Judicial y Ministerio Público, sino también de la sociedad organizada. ¿Cómo trabajar ahí? La visión del sociólogo para trabajar de este fenómeno que hay que enfrentarlo y es un proceso a largo plazo, definitivamente. Existe la Comisión Anticorrupción a nivel nacional, pero ha sido concebida como una representación
casi en su totalidad de los organismos estatales. O sea, eh, podemos llegar a la situación de poner al gato de despensero. No digo que esté mal que haya una representación de las instituciones del Estado, pero es insuficiente. Ahí hay que dar espacio a la sociedad civil. Y hay un reto que estuvo planteado en el plan de integridad formulado hace un par de años, en el sentido de construir un sistema nacional de lucha anticorrupción que involucre desde el nivel local, regional y nacional. Esa es una tarea pendiente que este gobierno debe impulsarla, precisarla, detallarlo y sobre todo pasar del dicho al hecho. Y eso está ligado a lo que se denomina la participación y la vigilancia ciudadana, que hay que generar los espacios a ese nivel. Por ejemplo, los organismos supervisores. Hablo de OCINERMIN en energía y minas, SUNAS en agua, desagüe, OCIPTEL en telefonía y los otros más. Prácticamente ahí es la puerta giratoria en los directorios. Son las grandes representantes de las grandes empresas que pasan al directorio y cuando ya fallados en que favorecen intereses privados se van y vuelven diciendo tarea cumplida a la gran empresa de origen. Eso tiene que acabar y hay que ubicar ahí a los profesionales más capaces que conozcan de la materia y honestos, que no tengan conflicto de intereses y simultáneamente debe abrirse espacio a la participación de las organizaciones de usuarios en cada área. Eso sería un cambio muy importante que hay que impulsar. Y esto, como una mirada más general, como parte de un sistema de diálogo, participación, fiscalización, vigilancia ciudadana. Hemos tenido oportunidad de conversar inicialmente con el presidente Castillo sobre el tema, ahora que ya el Congreso le dio el voto de confianza por una mayoría clara, probablemente mayor a la que se pensaba al comienzo, debe pasarse, repito, a una nueva etapa y ejecutar estas distintas acciones, dentro de ellas la lucha contra la corrupción, que además debe ser una campaña educativa de reivindicar el valor de los valores, de la honestidad, de la honradez, del trabajo, entre otros. Hay otro tema que también merece un comentario y es a propósito de ese incidente de la participación del presidente del Consejo de Ministros el día de ayer en el inicio y que lo hacen quechua y que creó todo un escándalo injustificado y criticado desde todo punto de vista por una parte de los congresistas que reclamaban, y de la misma presidenta del Congreso, que reclamaban que lo hiciera en castellano, pero de una manera exagerada, y primero y segundo no poniéndose en el contexto de que somos una sociedad no solamente que habla el idioma castellano, ¿no es cierto? Entonces tenemos otros idiomas y el quechua es un idioma oficial, además reconocido. Esa situación obliga también a acciones a nivel del Ministerio de Educación, pero a nivel de la sociedad igualmente, Roberto. ¿Cómo enfrentar esa discriminación, ese racismo, todo lo que pueda significar de negativo de una sociedad que tiene que cambiar? ¿Qué hacer desde la visión sociológica, Roberto? Bueno, lo primero, comentar el hecho, el acontecimiento, lo que sucedió. Era muy sencillo que alguien pidiera la palabra y solicitara, señor primer ministro, ¿por qué no se hace la traducción correspondiente? Además de recordar que si se trataba de una transmisión nacional de un hecho, en un acto tan importante, y siendo el quechua en cantidad de personas que lo hablan, el segundo después del español al castellano, debía haber un traductor. Es el colmo que no haya habido un traductor. Y por otro lado, las formas, la expresión tan airada
empezando por la presidenta del Congreso, que veo los memes, ya no le llaman Mari Carmen, sino Malcri Carmen, ¿no? Y se está ganando a pulso Mamacha ese Carmen, apodo. Mamacha Carmen. Así, bueno, ya que Ese es para pierde Eduardo, para autoridad. Eduardicidios. Sí, parece que no se diera cuenta, pierde autoridad. Uno tiene que predicar con el ejemplo y la amabilidad es expresión de la bondad de una persona, del trato, de su educación, finalmente, que no es instrucción, no son grados, sino educación y valores. Y un valor es el respeto. Respeto, guardan respetos, y eso no se dio, y sacó a relucir un tema de fondo que en más de una oportunidad lo hemos conversado. Detrás de esas expresiones está la herencia colonial. Y qué curioso, el año del Bicentenario, la colonia culturalmente aparece con Parece. toda su brutalidad a través de ese tipo de expresión. Porque, estimados amigos de amigas, recordemos las caras que pusieron. Algo así como, ¿qué es esto? Los cholos, ¿no? Asco, ¿qué vienen acá a Lima? Por favor, parafraseando a lo que alguna vez manifestó Albert Lomar, bueno, el Perú no es Lima, Lima no es La Molina, o tampoco es el Polo, ¿no? Entonces, ni las casuarinas, es una parte importante de la sociedad que hay que respetar, pero hay un nuevo rostro social del Perú. ¿Qué hacer frente a esto? Claro. Creo que lo primero, esta oportunidad que sirva para explicar el significado de lo que pasó. Y repito, ahí hay un tema de herencia colonial que tenemos que superar. Eso implica promover las políticas en el plano educativo y cultural que partan del reconocimiento que el Perú es un país diverso, diverso en culturas, en etnias y en lenguas. Y eso es una riqueza que en el resto del mundo nos ven muy bien. Un país de la diversidad pluricultural, pero acá un sector que heredero de los criollos que no se la jugaron por la independencia, pero luego fueron los que más gozaron de ella a nivel económico, político y social, mantienen la razón colonial. Entonces, yo creo que ese es un tema. El Perú diverso por delante. Y lo segundo, creo que hay una tarea ya más específica, además de lo general, de el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, lo que es Canal 7, que llega a nivel nacional, que esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Y hay una labor, cuando hablo de educación, en los centros educativos. Yo conversaba hace un par de horas con Radio Cutibalú de Piura, que es probablemente, si no es una de las radios más importantes, y conversábamos sobre este tema, y ahí hay un compromiso de los medios de comunicación. Quién sabe, uno pueda empezar con pequeñas clases de quechua u otra lengua en pequeños segmentos, o el segmento del día de hoy, más allá de Causacho en Perú, que ya lo saben todos, empezar, o el Amazula, Amayuya, Amaqueya, que algunos lo repiten de memoria pero no reflexionan y terminan siendo tremendos yuyas, queyas y suas, ¿no? Entonces, todo eso creo que debe orientarse Correcto. a un cambio profundo, ¿no? Y Correcto. ahí el consenso, la concertación, hay que ponerlo por delante. Correcto, y hay una gran tarea que no solamente compete, como tú bien dices, al Ministerio de Cultura, a los medios de comunicación del Estado, sino en todo caso a la sociedad. Nosotros ya hemos hecho el contacto porque tú que has seguido el desarrollo de la presentación del gabinete, en la parte final Guido Bellido se ha expresado también en quechua y no ha habido traducción. Entonces nosotros ya estamos trabajando con los amigos quechohablantes. Entendemos algunas cosas, pero no todo, para empezar a hacer docencia a través de los medios de comunicación con, con la traducción de lo que ha dicho al inicio y lo que dijo al final, sobre todo al final, porque de lo poco que entendí es, yo no soy el Salvador, decía yo, Guido, no soy el que va a solucionar los problemas, son
todos los que están acá en el Congreso y ustedes que nos están escuchando, cosas así, pero vamos a tener también un curso de quechua, así que esperemos que nos matriculemos todos para acá en televisión y en BIS Televisión estamos haciendo contacto con amigos quechohablantes para tener clases de quechua, que creo que son sumamente importantes. Y en la currícula también seguramente de educación va a tener que darse mayor énfasis al quechua y a las lenguas, y eso es una tarea regional, Roberto, ¿no? Porque en la selva tenemos más de 20 lenguas, no dialectos, lenguas. Entonces, y que muchas de ellas se están perdiendo. Entonces hay una gran tarea, esa sí es tarea del Ministerio de Cultura, pero también del Ministerio de Educación para proteger esa gran riqueza que nos diferencia, como tú bien dices, de otras realidades y que son admiradas y que acá algunos peruanos, entre comillas, se avergüenzan de esos orígenes cuando deberíamos estar orgullosos de tener tanta tradición y tanta cultura milenaria en nuestro país. Hay mucho por hacer, Roberto. ¿Qué otras tareas ves en lo inmediato con respecto a ir cambiando en estos tiempos de pandemia, pero que hay que cambiar de todas maneras, sí o sí? Bueno, tres cuestiones muy concretas. La primera, la lucha, como ha señalado el ministro Ceballos, la lucha contra la pandemia del coronavirus continúa. La vacunación tiene que intensificarse más allá que la vacuna sea de origen de tal o cual país, eso es lo de menos, y el alerta a la tercera ola. Creo que hay una labor de la sociedad, un papel comunitario muy importante, eso en primer lugar. En segundo lugar, que de acá a fin de año el gobierno tiene un reto para que a través de gestión por resultados pueda meter goles concretos en estos tiempos creo que hay fecha triple en los próximos días en la clasificatoria para el Mundial, y apoyemos esos esfuerzos. Tercero, una alerta que me preocupa enormemente, ¿no? Al término de la presentación del gabinete hablaron diversas bancadas y una de ellas fue la de Renovación Popular, el grupo de López Aliaga, y el vicealmirante, repito una vez más, el único almirante, Miguel Grau, además el caballero de los mares que jamás hubiera firmado un acta de sujeción frente a un traidor a la patria como Montesinos, es bueno recordarlo, señaló textualmente lo siguiente: ahora, dice, vamos, se refería a los ministros, uno, así, y les invito a escuchar, a ver la grabación, y el tono, que es lo que decía, el tono amenazador. El señor es un ciudadano más como nosotros, en primer lugar, más allá de que haya sido un alto oficial de la Marina y, como repito, que firmó el acta de sujeción a Montesinos para avalar la corrupción y el autogolpe del 92. Pero su mensaje ha sido de amenaza. Para él no pasó nada. Y es una falta de respeto no solo a sus colegas congresistas, sino a la ciudadanía. Creo que hay que estar alerta. Eso revela que el plan golpista fujimontesinista, iniciado la noche de la segunda vuelta, que fracasó en su primera etapa, cuando el 19 de julio el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al profesor Castillo como presidente constitucional de la República, y ha fracasado en este segundo momento porque querían censurar al gabinete. Ahora continúan en lo mismo en su plan de vacancia, el cual, como Frente por la Gobernabilidad y como ciudadano, rechazamos. Y digo claramente, ni vacancia presidencial ni cierre del Congreso. Necesitamos estabilidad institucional, que es básico para enfrentar la pandemia, la crisis sanitaria, la tercera ola, y para promover la reactivación económica, la generación de empleo y al mismo tiempo firmes en la lucha anticorrupción.
pero si vamos a vivir permanentemente con sobresaltos, sería terrible que Claro. repitiéramos el libreto del año 2016, Ujú. cuando la chica, la señora K, perdió frente a Kuczynski y pasó lo que pasó. Y en este periodo anterior de 5 años hemos tenido 5 presidentes, Kuczynski 1, Vizcarra 2, Mercedes Arauz por 10 minutos 3, Merino de Acción Popular por 5 días 4 y finalmente Sagasti. ¿A eso nos quieren llevar como país? Sería una irresponsabilidad. Podemos tener discrepancias en tal o cual aspecto, pero hay que poner por delante lo que significa el interés nacional, el bien común y no la de grupos particulares o de poder económico y político. Ese es el llamado y la reflexión final. Como Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad, debemos tener los primeros días de septiembre una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo, en la cual será una oportunidad para que especifiquemos una serie de propuestas concretas ya a la luz de haber escuchado el mensaje del gabinete del primer ministro y diversos ministros. Creo que es la hora de trabajar y no de obstruir, es la hora de unir y no de dividir. Totalmente, totalmente de acuerdo, y nosotros con respecto al congresista Montoya lo tratamos como congresista Montoya, no hay rangos porque eso se quedó cuando estuvo en la Marina. Como una costumbre que ya lo hemos tomado y solamente nos referimos porque tenemos serias discrepancias también con su actuar y con la influencia que tiene en esa agrupación que no va a cambiar. Pero bueno, eso forma parte de la democracia, Roberto, y hay que convivir con los extremos, estos extremismos fascistas que están apareciendo en nuestro país, y hay que combatirlo también con la misma severidad como se combate otros problemas graves de nuestro país como la corrupción. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por esta oportunidad, éxitos en el frente. Nosotros en BIS seguimos y persistiremos siempre en dar la amplitud y permitir los comentarios democráticos que busquen mejorar la condición humana, que busquen mejorar al ser humano que es el que está más indefenso en este momento, que son los más pobres de nuestro país. Esa es nuestra parte de nuestra misión como medio de comunicación virtual. Muchas gracias, Roberto.